el evangelio eterno. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, acompáñame por favor. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 6. Dice así: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son tres ángeles los que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar del primer ángel y lo que este primer ángel llevaba. Dice la palabra de Dios que llevaba el evangelio eterno. ¿Y a quién se lo llevaba? A los ricos y millonarios, a los guapos, no, a los inteligentes y astutos. No era un mensaje para los inteligentes, para los guapos o para los astutos o para los ricos, no. Era un mensaje, es un mensaje para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y para todo pueblo. Estamos captando la profundidad, el alcance que debía tener este mensaje. Este mensaje tiene que llegar a toda nación sobre la faz de la tierra, a todo pueblo. Toda persona que habita sobre la tierra tiene que escuchar este mensaje. No es el evangelio cuadrangular ni el evangelio triangular. Es el evangelio eterno. ¿Y cuál es el fundamento del evangelio eterno? ¿Cuál es el fundamento del evangelio eterno? El evangelio eterno tiene un fundamento. Y vamos a ir viéndolo en la Biblia. Vamos a ir viéndolo. Es un evangelio que siempre ha existido y siempre existirá. En Génesis, vamos al libro de Génesis, al principio. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 16 y 17. La palabra de Dios dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Dice Dios: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente, o sea, con toda la seguridad del mundo, vas a morir. En el capítulo 3 de Génesis encontramos qué fue lo que ocurrió. Pero el libro de Romanos explica que la paga del pecado es la muerte. El que peca tiene que morir. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que comieron del árbol prohibido. La serpiente, Satanás, los engañó. Comieron. Pero resulta ser que la historia nos cuenta que Adán y Eva ese día no murieron. El día que comieron del árbol, que tenían que morir, Dios los visitó. Dios les preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Y ellos le dijeron a Dios: comimos del árbol, nos equivocamos, fracasamos. Ellos tenían que morir, pero ¿qué dice la Biblia que ocurrió? No murieron. ¿Qué pasó? Sigamos leyendo la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 21, se nos explica: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gloria a Dios. Dios le hizo a Adán y a Eva ese mismo día túnicas de pieles. En el capítulo 3 y el versículo 15 explica
cómo Dios le explicó a Adán y a Eva lo siguiente. Les dijo, vean, leámoslo, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya. La simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le dijo a Adán y a Eva y a la serpiente, miren, la mujer va a tener un descendiente. Esa descendencia es el descendiente de la mujer. Y el descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente va a morder al descendiente de la mujer en el talón. Esa promesa es la promesa de la salvación. Dios le prometió a Adán y a Eva, los voy a salvar. Y al enemigo que los hizo pecar, al enemigo que los engañó, a él lo voy a destruir. Voy a destruir al enemigo. Pero cuando venga el Salvador del mundo a destruir al enemigo, el enemigo lo va a herir en el talón. Ahora te hago una pregunta. Si tú sufres una herida en tu talón, sea con un machete, con una bala, con un bate de béisbol que alguien te golpea en el talón, ¿te mata o no te mata? Una herida en el talón, ¿es de muerte o no es de muerte? En el talón no es de muerte. Posiblemente camines así el resto de tu vida, pero no te vas a morir. ¿Estamos? Vas al hospital, ahí te sacan la bala o la herida, te la suturan, la limpian, todo queda bien bonito, te sana según tiempo y se acabó el problema. Pero cuando tú golpeas a una serpiente en la cabeza, ¿vive o muere? Vamos contando. Una herida en la cabeza, cuando se le aplasta la cabeza a una serpiente, muere. Eso es lo que está diciendo Dios. Satanás va a morir, va a ser destruido. Pero los seres humanos que acepten a Jesucristo y la salvación van a vivir. ¿Por qué Adán y Eva no murieron instantáneamente? Génesis 3:21 dice que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde se sacan las pieles? ¿De las plantas o de los animales? ¿Qué de los animales? Significa entonces que un animal murió. Un animal murió para que Adán y Eva pudieran vivir. ¿Cuál fue el animal que murió? Vamos juntos a la Biblia, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, y allí el apóstol nos explica cuál fue el animal que murió para que Adán y Eva pudieran vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Dice acá que nuestra salvación se debe
a la sangre del Cordero. La sangre que derramó el Cordero que estaba destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, amén. Los que trabajan en proyectos profesionalmente han aprendido algo muy sencillo y muy básico, pero que funciona. Los que trabajan en proyectos de manera profesional han aprendido a solucionar los problemas antes de que los problemas aparezcan. Eso se estudia, es una ciencia. Antes de que los problemas aparezcan, ya tienen una solución. Entonces los problemas no los toman desprevenidos, no los toman por sorpresa. Dios ya tenía un plan para solucionar el problema del pecado humano desde antes de haber hecho a los seres humanos. Dios dijo, si el ser humano fracasa, el Cordero los va a rescatar. Antes de que Dios hiciera el mundo, no habían días de 24 horas. No había un sol que marcara el tiempo. El tiempo que tú y yo conocemos comenzó a existir en la creación. Cuando Dios dijo, haya una lumbrera mayor y una lumbrera menor para marcar los días, los meses y los años y las estaciones. Allí comenzó nuestro tiempo. Pero antes de la creación, ¿cómo se medía el tiempo? ¿Cuál era el tiempo que existía? El tiempo que existía antes de que el mundo fuera hecho se llama eternidad. ¿Vamos captando? Antes de que Dios hiciera el mundo, lo que existía era la eternidad. Un tiempo que no podemos medir nosotros. Y el Evangelio de Jesucristo existe desde la eternidad. ¡Gloria a Dios! Dios no es un Dios de imprevistos, de remiendos. Dios no es un Dios que anda improvisando. No, Dios es un Dios de orden, de planificación. Y Él tenía planeado, si el ser humano falla, el Cordero va a ir a salvarlo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 nos cuenta más acerca del Cordero. Se adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Inmolado significa sacrificado. El Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue sacrificado el Cordero? Desde el principio del mundo. Allá en el jardín del Edén, el Cordero de Dios fue sacrificado para que Adán y Eva pudieran vivir. ¿Qué fue lo que pasó? El Cordero murió para que Adán y Eva pudieran vivir. Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y hubo un pecado, pero Dios en su amor, en su misericordia, dijo, mejor que muera el Cordero. Porque Adán y Eva, a ustedes los amo tanto, tanto, que aunque me hayan fallado, yo quiero que ustedes vivan. Que muera el Cordero, pero ustedes van a vivir. Dios nos ama. Si hay algo que tú tienes que tener claro en tu mente, es que Dios te ama. Es cierto,
Es posible que tu padre no te ame, eso puede ser. Es posible que tu madre tampoco te ame. Es posible que hayan abusado de ti cuando eras niño o niña. Eso es posible. Es posible que tengas un esposo que no te ama o una esposa que no te quiere. O hijos que no te aman. Eso yo sé que ocurre y puede ocurrir. Pero cuando el amor falla y tú sientes que todo se acabó, tú tienes que saber que no se ha acabado todo, porque hay un Dios en el cielo que te ama, que te cuida, que se preocupa por ti. Hay un Dios en el cielo que tiene un plan para resolver tus errores, tus fracasos, tus derrotas. Y cuando Adán y Eva salieron derrotados, Dios dijo: yo tengo un plan para que ustedes sean victoriosos. Y ese plan es a través del Cordero de Dios. Vamos a avanzar un poquito hasta donde dice Génesis 22. Vamos a avanzar un poquito a Génesis 22 y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios allí. La palabra de Dios nos dice que Dios habló con Abraham y le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. En ese tiempo la gente acostumbraba a hacer sacrificios humanos para calmar a los dioses. Había un volcán en erupción destruyendo. La gente decía: hay que sacrificar a alguien, a una virgen, a una doncella, o a un niño, a un joven. Y llegaban y lo sacrificaban, y según ellos ese sacrificio calmaba a los dioses, y entonces el volcán también se calmaba. O una tormenta, o un terremoto, un desastre. Entonces Dios usó una costumbre popular para enseñarle una lección a Abraham. Y le dijo en el versículo 1 y 2, Génesis 22, 1 y 2, le dijo, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Aleluya. ¿Es qué importante esto? Tu único hijo a quien tú amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, o sea, en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la Biblia que Abraham se levantó, tomó a su hijo, tomó leña, iban caminando. Y el hijo le dijo en el versículo 7, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac era un muchacho joven, pero ya él sabía que los sacrificios que los hijos de Dios hacían eran de corderos. ¿Dónde está el cordero, papá? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios se proveerá. No Dios proveerá. Abraham no dijo Dios proveerá un cordero. No. Eso cambiaría toda la historia y todo el significado. Abraham dijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Entendiste el mensaje? No es que Dios va a mandar a un cordero. No. Dios mismo se va a proveer a Él mismo como un cordero. Vamos captando, mis hermanos. El ángel le dijo a la Virgen María: mira, tú vas a tener a un hijo y le vas a poner por nombre Emanuel. Se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Dios se dio a sí mismo para salvarnos. Ahora, ¿qué pasó? Cuando seguimos leyendo en Génesis 22, observamos entonces que dice que cuando Abraham estaba a punto para sacrificar a su hijo, un ángel le sostuvo la mano y Abraham no pudo bajar el cuchillo. Y entonces dice la Biblia
Entonces Abraham alzó sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Mire qué importante. Abraham era un profeta. Dios le dijo a uno de los reyes: mira, rey, tú estás en problemas porque tú fuiste y agarraste a esa mujer y tu plan es dormir con ella. Tienes problemas, devuelve a esa mujer porque su esposo es profeta. Eso le dijo Dios a un rey. El esposo de esa mujer es un profeta. Abraham era un profeta. Y cuando Abraham dijo: Jehová, Dios, se proveerá de cordero para el holocausto, Abraham estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba profetizando. ¿Se cumplió esa profecía ahí mismo? No se cumplió. No se cumplió. Porque Abraham dijo: Jehová se proveerá de cordero. Y cuando Dios le sostuvo la mano y Abraham vio hacia atrás, ¿qué fue lo que vio? ¿Un cordero o un carnero? ¿Qué dice la Biblia? Un carnero. Entonces Abraham sacrificó el carnero. ¿Y el cordero qué? No es que Dios se iba a proveer de cordero. Porque esa profecía era para el futuro. Dice el libro de San Juan capítulo 1 y versículo 29 que Juan el Bautista estaba bautizando allá en el Jordán, y un día vio a un hombre y el Espíritu Santo le dijo: Juan, ese es Juan. Entonces Juan le dijo a todo el mundo: miren, escuchen, vean hacia allá. Todo el mundo volvió a ver. Ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero, ahí está. El Cordero que Isaías dijo que como cordero sería llevado al matadero y por su llaga fuimos nosotros curados. El Cordero que dijo Isaías que llevaría nuestros pecados y nuestros dolores, ahí está. El Cordero que todos los israelitas esperaban y lo sacrificaban simbólicamente. El Cordero que simbólicamente murió en el jardín del Edén. Eso era un símbolo. Era un símbolo. Aquí está el Cordero real, el verdadero. Este es Jesucristo. Mi amigo y mi amiga que me escuchas, Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte. Tiene un plan maravilloso para ti. Y si tú realmente le abres tu corazón, aprendes de Él y lo aceptas, Él va a transformar tu vida. Él va a darte perdón de los pecados, te va a dar salvación, vida eterna, y te va a acompañar paso a paso a lo largo de tu vida. Ese Cordero fue prometido hace 6,000 años en el jardín del Edén. Abraham profetizó. Moisés también profetizó 1500 años antes de que naciera. Isaías lo dijo 600 años antes de que naciera. Y entonces llegó la hora en que nació para salvarte, para perdonarte y para ayudarte.
Ahora te hago una pregunta en esta noche. ¿Quieres tú decirle a Dios: Dios, gracias, gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado? Te agradezco por enviar a Jesucristo para perdonarme mis pecados, para limpiarme de mis maldades. Te agradezco por enviar a Jesucristo para darme vida eterna. ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle a Dios: gracias por Jesucristo? Le invito a que levante su mano ahí donde está. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. En Él tenemos salvación y vida eterna. El mensaje de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, es un mensaje de salvación. El Dios que salvó a Adán y a Eva, los salvó porque creyeron en el Cordero de Dios, creyeron en la promesa de Jesucristo. Abraham fue salvo porque creyó en la promesa de que Jesucristo lo salvaría, el Cordero de Dios. Isaías fue salvo porque creyó en el Cordero de Dios. David creyó en el Cordero de Dios. Y los israelitas todos los días sacrificaban corderos. Cada vez que sacrificaban un cordero estaban diciendo: yo creo en la salvación de Dios. No es porque yo soy bueno, es porque Él es bueno. No es por mi sacrificio, es por el sacrificio de Él. Y hoy tú también dices: gracias, Señor Jesús, por el Cordero de Dios. Todo ser humano que alcance la salvación y llegue al reino de los cielos, lo hará única y exclusivamente por los méritos del Cordero. Nadie se va a salvar porque Él era fuerte y sí pudo vencer. Nadie se va a salvar porque de verdad se esforzó para obedecer